Vamos a pasar a ver el término de generalización dentro de la programación orientada a objetos. El término generalización se refiere a identificar y definir atributos y operaciones comunes en un grupo de objetos. La generalización reduce la redundancia y promueve la reutilización de código. Ejemplo, tenemos medios de transporte. ¿Cuáles son los atributos y operaciones de un medio de transporte? Identificamos de nuestro grupo de objetos cuáles tienen los mismos atributos, las mismas operaciones que van a realizar, ¿sí? De ahí hacemos una generalización y podemos, en este caso, crear familias de objetos, ¿sí? Para eso es. Y pues ya una vez creando familias de objetos, pues, ¿qué creen? Viene la herencia, ¿sí? La herencia es el mecanismo para definir una clase nueva a partir de una ya existente. Promueve la reutilización, y permite manejar un conjunto de clases de una manera colectiva. Ejemplo, un avión puede heredar miembros de una clase de transporte, hereda los atributos y operaciones comunes y agrega los que lo identifican como medio de transporte único, es decir, aquellos adicionales que va a tener por ser un avión, además de ser un medio de transporte, ¿sí? Y ahí pues tenemos en este caso los cuadros, ¿sí? En donde pues también podríamos hacerlo referencia mediante diagrama de clases. Tenemos una clase de transporte, tiene como atributos velocidad, número de pasajeros y tiene como métodos encender y detenerse. Un avión pues ya tiene atributos turbina, un tren de aterrizaje y pues tendría adicionalmente despegar y aterrizar, además pues de encender y detenerse. Escribiendo métodos heredados. Todos los medios de transporte tienen un miembro en común, llamado encender, pero no todos se encienden de la misma forma, por lo que en ocasiones será necesario sobreescribir, override, los miembros de una superclase para obtener uno más especializado. Y vamos con la especialización, esa parte de la herencia en donde tendríamos una clase generalizada, transporte, ¿sí? Después tendríamos otra clase generalizada que heredaría, en este caso automóvil, de un transporte. Y adicionalmente tendríamos clases específicas, autobús escolar, auto de carreras y ambulancia, mismas que estarían heredando los métodos y atributos de automóvil y de transporte. Vamos a ir a nuestro NetBeans. Vamos a ir a nuestro proyecto de PoJava. Vamos a ir a nuestro paquete de clases y vamos a realizar un ejemplo de herencia, ¿sí? De transporte hacia automóvil y ya hacia mi automóvil que tenemos ahí, ¿sí? Ya tenemos un automóvil, vamos a hacer transporte, vamos a hacer auto y ambulancia, ¿sale? Vamos a seguir esa línea. Vamos a crear una nueva clase que se llame transporte. Un float, velocidad y public int número pasajeros. Y de métodos, encender y detenerse. Nada más, vamos, como simple ejercicio, vamos a añadirle, sí, un mensaje que diga el transporte se encendió porque es un transporte, ¿sí? Tenemos en este caso, transporte sería la plantilla de los objetos que voy a construir.
a crear otro paquete. Sí, le voy a dar clic aquí mismo, New Class, ¿sale? Le voy a dar automóvil. ¿Sí? Me va a decir que ya existen clases, pero le voy a decir que el paquete es herencia. Ahí tenemos nuestro automóvil. ¿Y qué atributos va a tener automóvil? Vamos a decir public int número de ruedas, public string marca y public string modelo. Y aquí mismo en el paquete de herencia vamos a crear nuestra clase que se llama ambulancia. ¿Sí? Transporte tiene velocidad, número de pasajeros, automóvil, modelo, marca, número de ruedas y ambulancia. ¿Qué atributos va a tener? Pero adicionales que lo van a hacer propio de una ambulancia. Entonces le vamos a decir public boolean tiene sirena, public string institución, ¿sí? Y aquí pues sería Cruz Roja, IMSS, Cruz Verde, etc. Sirena. Y le vamos a poner también la de apagar sirena. Nosotros pues ya hicimos la cadena, ¿sí? De herencia que vamos a aplicar, pero todavía no hemos aplicado herencia. ¿Cómo es que nosotros aplicamos herencia? Stance y el nombre de la clase. Ok, entonces yo tengo transporte, ¿sí? Ahí está. Vamos a ir a automóvil y le vamos a aplicar la herencia. Esperen, aquí nos faltaron unos métodos. ¿Qué métodos le podemos poner a automóvil? Ocurre poner algo fácil. Public get datos, ¿sí? Y aquí vamos a concatenar la marca y su modelo, ¿sale? Aplicamos herencia, le decimos stance, ¿de dónde? De transporte. Aquí lo tengo, ¿sí? Ahí está. Dice que ya se le aplicó la herencia porque supuestamente se nos importó la clase transporte aquí en automóvil. Vamos a aplicar ahora a ambulancia. Vamos a aplicarle la herencia automóvil. Vamos a ir a ambulancia. Procedemos con la palabra reservada stance. Y va a heredar de automóvil. Hay que tener cuidado qué automóvil vamos a ponerle, ¿sale? Sí, porque te puede salir, no sé, automóvil. Sí. Si está dentro del mismo paquete, no hay problema. Pero si te trata de importar, ahí sí va a estar haciendo referencia al de clases. ¿Sale? En este caso, a mí no me importó. Está dentro del mismo paquete. Vamos a hacer nuestras clases de test para que vean cómo es que a través de la herencia mi clase sí puede acceder a los atributos de la clase de la cual esté heredando. Vamos a ir al paquete de ejercicios, ¿sí? En el cual es donde nosotros estamos realizando todos los tests de nuestras clases. Vamos a crear una Java class, ejercicio 4.
añadimos el método main. Y ahora sí, vamos a crear primeramente mi objeto automóvil. ¿Sí? Voy a crear mi objeto automóvil. Ahí está, miren. Sí, dice, ok, tienes automóvil de clases y de herencia. ¿Cuál quieres usar? Vamos a utilizar el de herencia. ¿Sí? Auto es igual a new automóvil. Ahí está. Y si ahora yo digo auto punto, ¿sí? Vean lo siguiente. ¿Sí? Me marca, ¿sí? Un poco más negrita los atributos que son propios de la clase. ¿Sí? Los atributos que están en automóvil. Pero también me marca los atributos que yo tengo en mi clase transporte. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los métodos. Vean, tenemos detenerse, encender, ¿sí? GetDatos. Pues GetDatos nos lo marca en negrita también porque es el método propio de mi clase. ¿Sí? ¿Y qué creen que va a pasar con el otro, con el de ambulancia? Pues vamos a probar, vamos a crear mi objeto de ambulancia. Ambulancia. Ambulancia, punto. Y vean, ¿sí? Lo mismo. Tenemos modelo y marca propios de automóvil, número de pasajeros, número de ruedas, tiene sirena, institución a la que pertenece, velocidad, sus métodos, apagar sirena, ¿sí? Y encender, está al detenerse, encender, ¿sí? Todos los métodos de mis clases padres, ¿sí? Es así como funciona la herencia, pues la cual nos ayuda a reutilizar código en Java. Sobreescribiendo métodos heredados, nos decía el tema. Nos dice que todos los medios de transporte tienen un miembro en común llamado encender, pero no todos se encienden de la misma forma, ¿correcto? Nosotros, en mi clase, ¿cómo se llamaba? En la de transporte, ¿sí? Teníamos encender y mandábamos ese mensaje. El transporte se encendió, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo en mi clase automóvil hago esto? ¿Sí? Como yo en transporte tengo un método que se llama encender, ¿sí? Y yo aquí lo declaro tal cual, del mismo tipo, y se llama igual, entonces, pues aquí, bueno, me dice que añada la palabra, ¿sí? De sobreescritura, upright, ¿sí? Yo aquí, la única sobreescritura que estoy haciendo es decirle, pues, que mi auto encendió, ¿sí? Y recordemos que yo en transporte tenía como que el transporte se encendió, ¿sí? Entonces, a esto que yo hice se le llama sobreescritura de métodos, ¿sí? Tú puedes tener una clase padre en la cual pues tiene ya un método, pero tú en tu clase hija puedes no ocuparla para lo mismo, ¿sí? Más sin embargo, puedes ocuparla. Entonces, tú haces los ajustes necesarios y pues aquí en este caso tu IDE te va a pedir nada más que pongas la connotación outright para decirle que estás sobreescribiendo
lo de ese método. Voy a ir a ejercicio 4, ¿sí? Y en automóvil le voy a decir auto.encender, ¿sí? Voy a ejecutar. Ahí está, el auto encendió. ¿Sí se entiende esta parte? Polimorfismo. Así es. Ya hicimos algo de polimorfismo, ¿sí? En donde, pues, en ese caso, nos da el ejemplo en los medios de transporte, en el cual no importa si la forma de encendido, pero, pues, el resultado será mi objeto encendido. Clases abstractas. Vamos a realizar un pequeño ejercicio también de una clase abstracta, de acuerdo a las reglas que nos maneja Java. Vamos a poner un ejemplo de las clases abstractas. Nos dice que consideremos la clase instrumento musical y su método tocar. Debido al que el método tocar es muy general y no habría posibilidad de proveer una definición que se ajuste a todos los instrumentos musicales, entonces su definición se omite. Es decir, vamos a tener un método sin cuerpo y se vuelve un método abstracto. Al ser abstracto, establece que todos los instrumentos musicales por heredar de la clase instrumento musical deben tener su propia definición de tocar obligatoriamente. Al convertirse en abstracto, el método tocar, instrumento musical debe ser una clase abstracta. A mi paquete de clases y vamos a crear una Java class que sea instrumento musical. Nos dice que, pues, una clase abstracta es una clase con al menos un método abstracto, ¿sí? Y un método abstracto es un método que no tiene cuerpo o no está definido. Tenemos un método que se llama tocar, ¿sí? Ahí está. Y pues, vean, dice el método, ¿sí? No tiene cuerpo, pues dice, o le pones cuerpo o lo declaras como abstracto, ¿sí? En este caso, pues le voy a decir, es un abstracto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues la regla nos dice de que si un método es abstracto, tu clase debe ser abstracta. Entonces, también le vamos a añadir esa palabra aquí a mi clase, ¿sí? Y ahí yo ya tengo una clase abstracta, instrumento musical, con un método abstracto tocar. Nos dice la regla que una clase abstracta no se puede instanciar. ¿Sí vieron eso? ¿Quieren que lo comprobemos? Vamos a crear una nueva Java class en la parte de ejercicios. Ejercicio 5. Añadimos el método main. Y vamos a tratar de crear la instancia de instrumento musical, ¿sí? Vamos a ver. Instrumento musical. Vamos a ver. IM es igual a new. Yo estoy tratando de crear la instancia, ¿sí? Vamos a ir a mi paquete de herencia y vamos a crear una Java class que se llama guitarra. ¿Cómo le añadimos la herencia a guitarra? Stands instrumento musical ¿sí? Y la regla, pues, nos dice que si nosotros heredamos de una clase abstracta,
debemos obligatoriamente añadir todos los métodos abstractos, ¿sí? Cosa que pues cuando tú heredas de una clase normal, pues no te lo obliga, ¿sí? Más sin embargo, pues tú puedes hacer uso de ellos. Y aquí no, aquí es a fuerza, ¿sí? Entonces te va a salir el error, le voy a decir, ok, implementame todos los métodos abstractos, ¿sí? Y listo. Ahí tendríamos el método tocar. Voy a borrar el cuerpo de ese método y yo le voy a decir tocando la guitarra. Ahora vamos a ir, nada más como simple testeo, a mi clase de ejercicio 5, ¿sí? Y voy a crear el objeto guitarra. Y voy a hacer uso del método tocar. Aquí pues nada más les puse como comentario que esa es la forma correcta de hacer uso de un método de una clase abstracta, ¿sí? Y pues arriba está comentado cómo es de que se puede instanciar una clase abstracta y hacer uso de su método.